¿Dónde está? Me avisan si pueden visualizar lo que estoy compartiendo. Ahora sí. Muy bien, chicos, a ver, vamos a continuar entonces la clase del día de hoy. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar pues lo que viene a ser el poder ejecutivo. Ya vamos a trabajar con el poder ejecutivo. ¿Pueden visualizar, jóvenes, lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Muy bien, jóvenes, a ver, vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta sesión, jovencitos, a todos nosotros. Vamos a trabajar, en este caso, jovencitos, con lo que se va a denominar simplemente el famoso poder ejecutivo. ¿Ya? Uy. Muy bien, jóvenes. En todo caso, continuamos entonces con este desarrollo simplemente el día de hoy. Bueno, como ya lo había dicho entonces, jóvenes, con cada uno de ustedes, vamos a desarrollar lo que se va a denominar justamente, jovencitos, este tema llamado el poder ejecutivo. Cuando nosotros hablamos simplemente acerca del ejecutivo, la anterior semana habíamos hecho con ustedes lo que se va a denominar el poder legislativo. Habíamos dicho que el poder legislativo se encargaba, pues, ¿de qué? De aprobar las leyes existentes en nuestro país, ¿no? Aprobar, modificar, derogar las leyes. Hoy en día vamos a ver lo que se va a llamar el poder ejecutivo, de qué se va a encargar, pues, el poder ejecutivo, ¿no? Como sabemos nosotros, el poder ejecutivo se va a encargar, pues, de cumplir y hacer cumplir las leyes. Hemos dicho de qué se va a encargar pues de cumplir y hacer cumplir las leyes a través simplemente de las funciones gubernamentales, simplemente. No olvidemos entonces que la estructura, chicos, del poder ejecutivo, ¿cuál sería? ¿Cómo está estructurado el Poder Ejecutivo? No olvidemos que el Poder Ejecutivo, pues chicos, está estructurado de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo está integrado, por ejemplo, por el presidente de la República, está integrado por los vicepresidentes y está integrado por el Consejo de Ministros, simplemente, ¿ya? ¿Qué hemos dicho? Entonces, el Poder Ejecutivo, ¿por quiénes está conformado? Está conformado entonces por el presidente de la República, los vicepresidentes, el Consejo de Ministros, simplemente, chicos, ¿ya? ¿Qué va nosotros vamos a desarrollar? Vamos a trabajar también cerca del presidente de la República. No olvidemos, de acuerdo, si nosotros revisamos, chicos, la Constitución, ¿qué vamos a revisar? El artículo 110 de la Constitución. ¿Qué nos dice, chicos, este artículo 110 de la Constitución? Nos dice, pues, que el presidente de la República es que es el jefe supremo, no he cambiado todavía las fotos, pero ya háganse la idea del presidente, ¿no? El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica la nación. Cuando nosotros decimos que el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica la nación, ¿qué cosa significa eso? Eso significa que el presidente de la República, pues, es el gobernante de más alto rango dentro del Estado, simplemente. Y también si revisamos la Constitución, ¿y qué va a decir el artículo 39? Nos dice que el presidente de la República es el funcionario de mayor jerarquía en nuestro país. ¿Cuál es el funcionario de mayor jerarquía en nuestro país? Es el presidente de la República. Por eso habíamos dicho, ¿no? El presidente de la República es el jefe de Estado y a la vez que hemos dicho, personifica la nación, simplemente, chicos. Más vamos a decir, también vamos a trabajar en esta partecita, los requisitos, por ejemplo, para ser presidente de la República. Si nosotros recordamos, chicos, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? Todos saben los requisitos. Uno es ser peruano de nacimiento. ¿Ya un requisito cuál había sido? Ser peruano de nacimiento. Muy bien, jóvenes, entonces ahí hemos visto, entonces un requisito cuál es, ser prenacimiento, otro requisito cuál es, tener más de 35 años al momento de postular.
Otro requisito, ¿cuál es? Gozar del famoso derecho de sufragio. ¿Ya? Entonces, miren, los requisitos que hemos dicho, entonces, ¿cuál había sido? Ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio, simplemente, chicos, ¿ya? Esos son los requisitos. ¿Qué más nosotros podemos hablar? Si hablamos también, jovencitos, vamos a decir la elección del presidente de la República. En cuanto a la elección del presidente de la República, simplemente el presidente de la República se elige por sufragio directo. ¿Ya? Miren, ¿cómo se elige al presidente de la República, profe? Se elige por sufragio directo. ¿Qué significa eso? Que el presidente de la República tiene que ser, chicos, elegido democráticamente por el voto de todo el pueblo. ¿Eso cómo se va a llamar? Eso se va a denominar simplemente el sistema de doble elección o sistema simplemente de doble vuelta. Y para ser entonces presidente de la República se requiere, pues, jovencitos, el candidato tiene que haber obtenido más de la mitad de los votos, simplemente. Es por eso que en primera vuelta electoral, si ustedes se recordarán, no se logra obtener el 50% más uno de los votos. ¿Por qué? Porque todos los votos se distribuyen, pues, entre todos los candidatos, simplemente, jóvenes, ¿ya? Entonces, vamos a ver, dice acá Panca, dice, profesor, si es un requisito ser peruano de nacimiento, ¿cómo llegó a ser presidente del Perú? Alberto Fujimori es peruano de nacimiento, ya, él nació en el Perú, pero él es descendiente japonés, sus padres son japoneses, y por parte de padre también él tiene la nacionalidad japonés, ¿ya? Ahí está, entonces no confundamos eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Entonces hemos dicho, es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos, es decir, la Constitución exige que se tiene que tener el 50% más uno de los votos para ser elegido presidente de la República. ¿Qué más vamos a decir? Recuerda que los votos viciados o en blanco no se van a computar para efectos de esta elección. Ya. Y profe, ¿qué pasa si ninguno de los candidatos obtiene el 50% más uno de los votos? La Constitución es bien claro cuando nos dice que ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, ¿ya? ¿Qué nos dice? Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, ¿se procede a qué? Se procede a una segunda elección simplemente, chicos, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y esta segunda elección se va a llevar a cabo, pues, dentro de los 30 días siguientes, vamos a decir a qué, a la proclamación de los cómputos oficiales, simplemente, chicos, ¿ya? Entonces, profe, ¿cuándo debe darse la segunda vuelta electoral? La segunda vuelta electoral se va a dar dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de ¿qué? De los cómputos oficiales, ¿ya? ¿Entre quiénes, profito? Entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías. Entonces, en el sistema, en el modelo peruano que nosotros tenemos, que es el sistema de doble vuelta, el candidato, por ejemplo, que participa en la elección, solamente tiene que pasar a la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta es otro tipo de elección. Por eso es que el candidato, incluso que gana en la primera vuelta electoral, que obtiene mayor cantidad de votos, no siempre ha ganado en la segunda vuelta electoral. Y el candidato, de repente, que en la segunda vuelta electoral ha obtenido menor cantidad de votos, o en la primera vuelta ha obtenido menor cantidad de votos, pero logró pasar la segunda vuelta, es que el que generalmente gana el proceso de elección. Eso todos ustedes lo saben. Por ejemplo, Keiko tuvo mayor cantidad de votos en la primera vuelta electoral, ¿no? ¿Ya? Y Castillo tuvo menor cantidad, pero en la segunda vuelta electoral Castillo logró la presidencia de la República. Siempre, la mayoría de los candidatos siempre han ganado de esa manera la elección, ¿ya? Entonces, ¿qué más vamos a decir, profe? Entonces, miren, a ello se va a denominar sistema de doble. Más vamos a ver, chicos, en la elección de los vicepresidentes. No olvidemos que los vicepresidentes, vamos a decir así, los vicepresidentes, junto con el presidente de la República, son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, vamos a decir, ¿ya? Dos vicepresidentes. Es decir, que los vicepresidentes en nuestro país son elegidos democráticamente. ¿Son elegidos qué? Democráticamente también, es decir, a través de un proceso electoral. ¿Ya? Entonces, miren, que hemos dicho, junto con el presidente de la República, son elegidos de la misma manera y con los mismos requisitos y por igual término,
2 vicepresidentes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar? Duración del mandato presidencial. ¿Ya? La duración del mandato presidencial, ¿en qué va a consistir, profe? Nos va a decir claramente. Recuerda que el mandato presidencial es de ¿cuánto tiempo? De 5 años. Ya vuelvo a recalcar. El mandato presidencial, chicos, ¿de cuánto tiempo es? Es de 5 años. ¿Ya? Recordemos, no hay reelección inmediata. ¿Ya? Pregunto a toditos, ¿hay reelección inmediata? A ver, chicos, pregunto, ¿hay reelección inmediata? No, no. Hay reelección inmediata. Profe, pero más antes se había reelección inmediata. Claro, más antes se había. Jóvenes, el artículo original de la Constitución sí permitía la reelección inmediata, ¿ya? Pero ya ha transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones, ¿no? Pero como te he dicho, si tú revisas el artículo 112 de la Constitución, recuerda que el mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? El artículo original del 112, en el original sí permitía la reelección inmediata. Por eso es que Alberto Fujimori se pudo reelegir hasta jovencitos en 2 ocasiones, ¿no? Y pudo postular la presidencia hasta en 3 ocasiones. Postuló en el 90, en el 95 y en el año 2000 simplemente, ¿no? Obviamente que Alberto Fujimori, pues, cuando postula la presidencia, hace, ¿no? Alberto Fujimori, en el año 90 se elige con la Constitución del 79. Entonces, en el 93 sale la Constitución y Alberto Fujimori dice, porque la Constitución decía, el expresidente puede volver a postular, decía, para un periodo adicional, ¿ya? Para un periodo adicional, decía. Entonces, ese periodo adicional era el 95, pero Alberto Fujimori, ¿cómo lo hizo interpretar la Constitución? Con su famosa interpretación auténtica, así lo van a, seguramente van a contar sus historias, va a decir, la interpretación auténtica, ¿no? ¿En qué consistía? Alberto Fujimori, ¿qué hace? Postula en el 95, es presidente. Y en el año 2000, de nuevo, postula la presidencia. ¿Pero qué hace ahí? Muchos juristas dicen, aguanta, aguanta, Fujimori, no seas vivo, ya quieres postular 3 veces. No, 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 aguanta, Fujimori dice. La del 90 no se hace el conteo de esa elección, porque esa elección es con la Constitución del 79. En sí, mi primera elección sería con la Constitución del 95, dice pues. Y el periodo adicional que ordena la Constitución es el del año 2000. Entonces, recién Alberto Fujimori contó pues su primera elección a la del 95 y su segunda elección a la del 2000. Entonces, la del 90 no la contó, ¿no? Entonces, obviamente, como tenía mayoría en el Congreso, obviamente, pues, jovencitos interpretaron a favor de Fujimori la Constitución, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso fue lo que pasó. Ya después, el 5 de noviembre del año 2000, se modifica la Constitución, el artículo 112, y se prohíbe la reelección inmediata del expresidente o del presidente de la República. Por eso dice, transcurrió otro periodo como mínimo, recién el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones, ¿no? Muy bien, juramentación del presidente de la República. No olvidemos, el presidente de la República presta juramento de ley, ¿ya? Y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Vuelvo a recalcar a toditos, ¿ya? Juramentación del presidente de la República. El presidente de la República presta juramento de ley, ¿cuándo? El 28 de julio del año en que se lleva la elección. Por ejemplo, ¿no? Este año se llevaron las elecciones presidenciales y este mismo año el candidato elegido, ganador, postula a la presidencia de la República, ¿no? Dice acaso compañero, profe, ¿cómo estaríamos si Keiko ganara? La verdad no sé, no son, es muy difícil adivinar eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien, Heidi ha puesto su carita pensando, ¿no? Muy bien, vamos a ver, chicos, la vacancia del presidente de la República, a ver, ¿en qué casos, chicos, se vaca el presidente de la República? A ver, ¿en qué casos vacamos al presidente? A ver. La vacancia del presidente de la República, simplemente, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver, jovencitos, ¿ya? Muy bien. La vacancia del presidente de la República. La presidencia de la República vaca ¿por qué razones se vaca?
¿Eh? ¿Por qué razones se vaca? Se vaca por las siguientes razones. Vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Uno, muerte del presidente de la República. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, miren, el presidente de la República se vaca por muerte del presidente de la República. ¿Ya? Obviamente, muerte del presidente, se da la vacancia presidencial, ¿no? Se declara el vacío presidencial. Otro, ¿cuál es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso? Como ya les había dicho en algunas clases con que hemos hecho, la incapacidad moral es de manera muy subjetiva. Por eso es hoy en día que hay una discusión en querer modificar este tema de la incapacidad moral, porque el presidente puede ser vacado por cualquier motivo, porque la incapacidad moral es muy subjetivo, es una apreciación que tiene el Congreso para vacar al presidente de la República. O sea, el presidente puede ser vacado en cualquier momento por el tema de la incapacidad moral. El tema de la incapacidad física, ya que lo declara el Congreso, es cuando el presidente, imagínense, ¿no? Por eso decían algunos, pero Pablo Kuczynski, si no hubiera renunciado a la presidencia de la República, posiblemente hubiera sido vacado, porque iba a ser vacado por incapacidad moral, pero de repente si no hubieran encontrado el tema moral, de repente lo hubieran vacado por incapacidad física, porque el presidente estaba demasiado viejito. Imagínate que el presidente tenga 98 años, Pedajut con su bastoncito, ¿no? Ese presidente ya no podría asumir la presidencia de la República. O imagínense que el presidente quede en estado de coma, en estado vegetal, ahí en el hospital, ¿no? Entonces el presidente también sería declarado incapaz físicamente, ¿no? En ese caso simplemente, ¿ya? ¿Qué más, profe, vamos a decir, ya? Dice acá su compañera Quispe, el profe Peter Castell no hace nada, dice, ¿no? Ahí está. Claro, dice, no hace nada, ¿no? Entonces, ¿se le puede vacar a Castillo por incapacidad? Claro, le pueden vacar por incapacidad moral, ¿no? El tema moral, por eso hemos dicho, es de carácter subjetivo, chicos, ¿ya? ¿Qué más vamos a decir? Otro se vaca por aceptación de qué? Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, ¿ya? Otro cual es salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. A ver, pregunto, chicos, ¿qué presidentes renunciaron a la presidencia de la República y fue aceptado su renuncia por el Congreso? Porque hay presidentes que renunciaron, pero no se le aceptó su renuncia. Por ejemplo, el caso Fujimori, ¿no? Fujimori renunció a la presidencia de la República, pero el Congreso no le acepta la renuncia a Alberto Fujimori. Y es más, el Congreso lo vaca a Alberto Fujimori por permanente incapacidad moral, ¿no? ¿Ya? A ver, pregunto, a ver, ¿qué presidentes renunciaron a la presidencia? Fueron Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién más? Manuel Merino, ¿no? Y donde el Congreso aceptó la renuncia, ¿no? Ya eso es importante. Otro puede ser acá el presidente cuando sale del territorio nacional sin permiso del Congreso. Imagínense que el presidente sale de nuestro país jovencito, se da su paseíto por toda Europa y luego regresa. Ay, puede ser vacado, profe, no puede ser vacado el presidente, ¿no? Por eso es que el presidente necesita autorización, porque no olvides que el presidente de la República personifica a la nación, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Qué más vamos a decir? Ahí está, destitución. El presidente de la República puede ser destituido. Pero ¿por qué razón el presidente de la República se le puede destituir? Se le puede destituir por haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice, profito, el artículo 117 de la Constitución? El artículo 117 dice que el presidente de la República podrá ser destituido. ¿Por qué razones? Uno, por por a ver, ¿por qué razones, chicos? A ver, uno por a ver, ¿por qué razones, chicos? Por traición a la patria, pues, chicos, ¿no? El presidente de la República puede ser destituido por traición a la patria. Otro, impedir qué cosa, chicos.
Las elecciones, a ver, las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales. ¿Qué pasa si el presidente de la República, chicos, vamos a decir así, no convoca o simplemente no quiere que se lleve a cabo el proceso electoral? También por esa razón el presidente puede ser destituido, ¿ya? Otro, ¿por qué razón? Otro, por impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y de la RENIEC, ¿ya? Y otro, por disolver el Congreso, salvo que haya disuelto el Congreso, cuando este Congreso ha negado o censurado a 2 consejos de ministros, ¿ya? Dice, al presidente, ¿qué le conviene más, ser vacado o ser destituido? No, la destitución es una causal para vacar al presidente, ¿ya? Obviamente, el presidente, a nadie le, o sea, vacar significa, o sea, agarrarte, el Congreso acá te vota, prácticamente, ¿no? Pero claro, lo más feo es, o sea, lo más feo es que te destituyan, porque que te destituyan por traición a la patria, o que te destituyan, por ejemplo, por vulnerar el orden democrático, ¿no? Ya, en esos casos, ¿ya? Entonces ahí está la vacancia, ¿no? Profe, recuerda entonces que a través de la historia, profito, vamos a decir, en esa historia republicana, se evacuó a cuántos presidentes, hoy en día es 4 presidentes, ¿ya? Fueron vacados por incapacidad moral. Por ejemplo, ¿quién fue vacado por incapacidad moral? Fue vacado José de la Riva Agüero. ¿Ya? Miren, ¿a quién fue vacado por incapacidad moral? José de la Riva Agüero, Guillermo de Villesgut, Alberto Fujimori. ¿Y quién falta ahí, chicos? Que fue vacado por Martín incapacidad. Vizcarra. Martín Vizcarra. ¿No? Muy bien. Qué mal de la voz hoy día, ¿no? Medio raro estoy hablando, ¿ya? Suspensión del cargo del presidente de la República. ¿Se le puede suspender al presidente de la República? Claro que sí. ¿Por qué razones, profe? El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, ¿ya? O hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Miren, si hablamos entonces de la incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, o por hallarse o estar sometido a proceso judicial conforme lo establece el artículo 117 de la Constitución. Miren, chicos, ¿qué vamos a encontrar en esta partecita? ¿Ya? La incapacidad temporal. Imaginen que el presidente se enferma o el presidente es operado del corazón. Entonces, el presidente de repente para recuperarse demorará pues unos 2 meses, 3 meses. Por ese periodo, el presidente puede ser declarado incapaz temporalmente. Se le suspende de su cargo. Una vez que el presidente se recupera, el presidente asume de nuevo sus funciones, ¿no? Otro dice hallarse sometido a proceso judicial. Al presidente se le puede someter a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. ¿Ya? ¿Por qué razón al presidente de la República se le puede someter a proceso judicial? Se le puede someter, jovencitos, vamos a decir, por traición a la patria, ¿ya? Aparte de traición a la patria, ¿qué puede ser, chicos? A ver, aparte de traición a la patria, ¿qué podría ser, chicos? ¿Alguien? A ver. Impedimento del proceso presidencial a las elecciones presidenciales. Ya, muy bien, correcto. ¿Qué más, qué más, qué más? La nueva Impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones también, ¿no? Muy bien, jovencitos, así está bien. Ahí está, perfecto, jóvenes, ¿no? ¿Qué más, profe? ¿Qué más? A ver, hablen, jóvenes, ¿qué más? Muy bien. La sucesión presidencial. A ver, ¿en qué consiste, chicos, la sucesión presidencial? Consiste, ¿no? Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones, ¿quién? El primer vicepresidente. Su defecto, si no pudiera asumir el primer vicepresidente, lo asume el segundo vicepresidente, ¿no? ¿Ya? Y por impedimento de ambos, lo asume el presidente del Congreso. Por ejemplo, a ver, actualmente tenemos primera vicepresidenta. ¿Cuántos? A ver, ¿tenemos segundo vicepresidente o no? A ver, la primera vicepresidenta del Perú, ¿cómo se llama? La primera vicepresidenta. Imagínense que Castillo es vacante. Claro, ¿no? ¿Cómo se llama?
Dina Boluarte. Dina Boluarte. Muy bien. ¿Y el segundo vicepresidente del Perú o segunda vicepresidenta? No hay. No. ¿Quién era el segundo vicepresidente? Cerrón. Vladimir Cerrón, pues no. Solamente que Vladimir Cerrón no fue, pues fue deshabilitado, en este caso fue inhabilitado, pues para ejercer cualquier función pública, y es por ello que Pedro Castillo presentó pues su plancha presidencial, vamos a decir, incompleta, ¿no? Entonces, si Pedro Castillo fuera vacado, asume la presidencia Dina Boluarte, si Dina Boluarte es vacada, entonces quien asume la presidencia es el presidente del Congreso, la presidenta. Si el impedimento es permanente, entonces, ¿qué pasa, chicos? El presidente convoca de inmediato a, ¿quién? El presidente del Congreso, ¿ya? Convoca inmediatamente a elecciones. Esa es la característica, ¿no? Muy bien, profe, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, ¿quién se encarga del despacho? El primer vicepresidente. En su defecto, el segundo vicepresidente, ¿no? Le vamos al tema de la inmunidad. ¿Lo que es inmunidad? Presidencial. El presidente de la República, recuerden, jóvenes, que tiene enemigos. Y como el presidente tiene enemigos, vamos a decir así, miren, como el presidente tiene enemigos, entonces, jovencitos, a ver, miren, ahí está. Si el presidente tiene enemigos, profito, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición ¿a qué? A ver, ¿por qué razón puede ser? ¿Ya? Por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Otro, por disolver el Congreso, salvo que el presidente haya disuelto el Congreso tal como lo establece el artículo 134. A ver, chicos, ¿qué dice el artículo 134? El presidente de la República puede disolver el Congreso de la República siempre en cuando éste haya negado o censurado ¿a qué? A 2 consejos de ministros, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué viene? Por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional. Por estas razones, el presidente puede ser acusado durante su periodo. O sea, ¿qué significa? Que el presidente de la República, chicos, ya vamos a decir así, no puede ser procesado por delitos comunes. Solamente por estos delitos se le puede procesar al presidente de la República. ¿Ya? No se olvide, ¿ya? Vuelvo a recalcar entonces, porque ya tenemos ahí. ¿Qué más vamos a ver? A ver, vamos a ver. Atribuciones del presidente de la República. ¿Cuáles son las atribuciones que va a tener, vamos a decir, el presidente de la República? El presidente de la República tiene las siguientes. Ahí dice, ¿quién reemplaza por incapacidad temporal? Jorge Luis nos dice, ¿quién reemplaza al presidente por incapacidad temporal? El primer vicepresidente. ¿Ya? Ahora, si el primer vicepresidente no quiere asumir, el segundo. Y si no pudiera el segundo, el presidente del Congreso. Ahora, si la incapacidad, el impedimento es permanente, permanentemente, digamos, no puede asumir la presidencia, entonces recién se convocan nuevas elecciones, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver por esta partecita, ¿ya? Nos dice, corresponde al presidente de la República, ¿ya? Corresponde al presidente de la República. ¿Qué cosa, profe? Corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Ya? ¿Ya? Profe, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Entonces, el presidente de la República es el que debe cumplir y hacer cumplir. Por eso decimos, ¿no? El Poder Ejecutivo cumple y hace cumplir las leyes. Un compañero dice, profe, una preguntita, dice, profe, ¿quién nombra a los embajadores y ministros? Lo hace el presidente. Profe, ¿quién convoca elecciones? También el presidente. Acá vamos a hacer justo en estas atribuciones, ¿no? ¿El presidente qué hace? Representa al Estado. ¿El presidente a quién representa? Al Estado. Lo hace dentro y fuera del territorio de la República. El presidente de la República, ¿qué hace, chicos? Si revisamos, el presidente de la República dirige la política general del gobierno. ¿Qué significa cuando digo dirige la política general del gobierno? El presidente de la República en nuestro país
no solamente, pues, jóvenes, es el jefe de Estado, sino que también ejerce la función de jefe de gobierno. Por eso es que al presidente de la República se le encarga, pues, jovencitos, conducir la política general del gobierno. ¿Ya qué cosa hemos dicho? Conducir la política general, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? A ver, ¿qué más podemos hablar? A ver, chicos, ¿qué más podemos hablar? En estos casos, entonces, la función que cumple nuestro presidente, entonces, jovencitos, vamos a decir, es dirigir la política general del gobierno. ¿Y quién expone la política general del gobierno? Lo expone el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso. Por ejemplo, hace unos días se ha elegido un nuevo Consejo de Ministros en nuestro país, ¿verdad? Como se ha elegido un nuevo Consejo de Ministros, chicos, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Ese nuevo Consejo, dentro de los 30 días elegidos, tiene que ir al Congreso a solicitar la cuestión de confianza, ¿verdad? Y ese mismo día, antes de que solicite, la presidenta del Consejo de Ministros va a tener que exponer la política general del gobierno, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Otro, convocar para las elecciones, ¿ya? Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar, ¿ya? ¿Quién convoca a legislatura extraordinaria? Lo hace el presidente de la República. ¿Se acuerdan? En la anterior clase hemos hecho legislatura ordinaria, legislatura extraordinaria, ¿sí o no? A ver, chicos, pregunto, ¿cuándo se convoca legislatura extraordinaria? ¿Cuándo se convoca legislatura extraordinaria? A ver, ¿alguien? Cuando el Congreso está en receso. Cuando el Congreso se encuentra muy bien en receso parlamentario, correcto. ¿Ya? Muy bien. ¿Otro? ¿Otro, jóvenes? ¿Otro? A ver. Vamos a decir, nombrar a los ministros y embajadores. ¿Quién lo nombra? El presidente de la República. ¿Ya? ¿Qué más vamos a decir? Recibir a los diplomáticos extranjeros cuando vienen embajadores, vienen diplomáticos extranjeros, el presidente los tiene que recibir. ¿Por qué? Porque son sus homólogos en el mismo nivel están, ¿ya? Preside el sistema de defensa nacional. ¿En qué consiste? Dice presidir el sistema de defensa nacional. A ver, significa pues, jovencitos, de que el presidente de la República, cuando decimos presidir el sistema de defensa nacional, ¿qué hace? El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y ante una agresión exterior, el presidente tiene que velar por ello. Por eso es que el presidente de la República también vela por el orden interno del país. El presidente de la República, ¿qué hace? Vela por la seguridad exterior de la República, simplemente, chicos. ¿Ya? ¿Qué más vamos a decir? El presidente de la República, ¿qué hace? Firma la guerra, declara la guerra y firma la paz. ¿Ya? Si te preguntan quién declara la guerra y quién firma la paz, vas a decir el presidente. Obviamente, para declarar la guerra y firmar la paz, el presidente necesita autorización de quién. A ver, ¿quién te lo tiene que autorizar? Al presidente firmar la paz y declarar la guerra. El Congreso. Muy bien. ¿No? El Congreso, profito. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿El presidente qué hace? Negocia los empréstitos. ¿Ya? ¿El presidente qué hace? Negocia los empréstitos, vamos a decir. ¿Ya? Negocia los empréstitos, no te olvides. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué es eso de negociar los empréstitos, profe? O sea, el presidente de la República negocia, pero ¿quién aprueba los empréstitos? El que va a aprobar los empréstitos es el Congreso. La negociación de los empréstitos es importante.
Porque no olvides que el presidente de la República es quien representa al país. Y, profe, ¿qué hace? El presidente de la República conduce la hacienda pública, es decir, administra nuestro dinero del Estado, pues, ¿no? Y es por eso que el presidente de la República ya tiene que negociar cuánto de dinero necesitamos, por cuánto nos vamos a endeudar a nivel externo y a nivel interno. Él negocia el endeudamiento. Pero quien aprueba el endeudamiento es el Congreso. Mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué más vamos a decir? El presidente concede los indultos. A ver, chicos, la anterior semana hemos hecho la diferencia entre indulto y amnistía. ¿Qué era la amnistía? ¿Qué era la amnistía? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué era la amnistía? A ver, ¿alguien se acuerda? Perdón, algo así. Ya, ¿el perdón de qué? ¿Del delito o de la pena? De la pena. Maldito. Claro, de la pena, ¿no? Porque en la amnistía, no, en el indulto no te van a perdonar el delito, solamente la pena, es decir, cuántos años se te reduce la pena. El presidente puede perdonarte la totalidad de la pena privativa de la libertad o puede reducirlo a la mitad, dependiendo, ¿ya? Conceder indultos, entonces vamos a decir, el indulto entonces es el perdón de la pena a aquella persona que ha sido condenado. Ya en el indulto, entonces, tengan en cuenta, no se perdona ni se olvida el delito. ¿Ya? ¿En dónde se perdona o se olvida el delito? En la amnistía. ¿Ya? Amnistía. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Cuando se le perdona la pena al procesado, sale en libertad inmediatamente. Es una gracia que tiene el presidente de la República. El presidente de la República también vamos a decir qué hace. Confiere las condecoraciones en nombre de la nación. ¿Ya? ¿Quién confiere condecoraciones en nombre de la nación? El presidente de la República, ¿no? ¿El presidente qué hace? Regula las tarifas arancelarias. ¿Qué hace el presidente de la República? ¿Qué regula? Las tarifas arancelarias. ¿El presidente de la República qué hace? Autoriza a los peruanos para servir en un ejército extranjero, simplemente, ¿ya? Entonces, miren, esas vienen a ser entonces lo que nosotros vamos a decir simplemente, vamos a denominar simplemente las atribuciones del presidente. El Consejo de Ministros, ¿en qué consiste, profe? A ver, ¿por qué es importante, chicos, el Consejo de Ministros? ¿Alguien sabe? Hablen. A ver, ¿por qué, chicos? ¿Alguien? A ver, jóvenes, ¿alguien? ¿Nadie? Cuando nosotros hablamos entonces, el Consejo de Ministros es importante. ¿Por qué? Porque la dirección y gestión de los servicios públicos está a cargo de ¿quién? Del Consejo de Ministros. O sea, el presidente de la República por sí solo no puede hacer nada, jóvenes. El presidente necesita de sus hombres de confianza, de sus brazos derechos. Esas personas son los que van a, jóvenes, brindar y a hacer que la población acceda a adecuados servicios públicos, simplemente, chicos, ¿ya? Entonces, miren, hemos visto ahí, entonces vamos a decir, ahí está, por eso dice la Constitución, la dirección, gestión de los servicios públicos están confiadas ¿a quién? Al Consejo de Ministros. Ya, vuelvo a recalcar, la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas ¿a quién? Al Consejo de Ministros, ¿no? Cada ministro en los asuntos que compete a su cartera, ¿ya? Entonces, profe, o sea, cada ministro también se hace cargo del Ministerio de Salud, Educación, Mujer, ¿no? Todo eso. Profe, refrendación ministerial. A ver, chicos, ¿qué era la refrendación ministerial?
¿Se acuerdan? No olvidemos que la refrendación ministerial es la autorización que el presidente de la República da. Perdón, la autorización que los ministros le dan al presidente de la República. Entonces la Constitución dice, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿Qué cosas son nulos? Los actos del presidente de la República. ¿Que carecen de qué? Que carecen de refrendación ministerial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la refrendación? Son estas firmitas que estás viendo, sellitos de cada ministerio, o este es un decreto de urgencia. Entonces, en este decreto de urgencia, ¿quién lo promulga? El presidente, no emite su decreto. Pero ese decreto de urgencia necesita autorización de los ministros. Los ministros firman en cada una de las páginas del decreto y a través de ello están avalando los actos del presidente. Porque si ellos no avalan los actos del presidente, se declara nulo ese acto del presidente. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar? A ver, hablen jóvenes, ¿qué más podemos hablar? Vamos a decir ahora el Consejo de Ministros. Ahí está. ¿Quién dirige el Consejo de Ministros? Lo dirige el presidente de la República. A él corresponde dirigir el presidente el Consejo de Ministros. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a decir? A ver, ¿qué más vamos a decir, chicos? A ver, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más, jóvenes? Hablen. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿no? Ahí está. Miren, chicos, los ministros reunidos forman lo que se llama el famoso Consejo de Ministros. ¿Ya? Los ministros reunidos, ¿qué cosa van a formar? Van a formar el famoso Consejo de Ministros. ¿Correcto, chicos? No se olviden. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. No olvidemos, pues, jovencitos, que este Consejo de Ministros tiene su presidente. ¿Y cómo se llama su presidente? Su presidente se llama el primer ministro, o como lo van a llamar, el premier, simplemente en nuestro país, ¿no? Muy bien, entonces, por eso corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de cuando los convoca o cuando asiste a sus sesiones. Si el presidente no asiste a las sesiones o no las convoca, de repente, jovencitos, el presidente no asiste a la sesión, lo dirige ¿quién? Recién el presidente del Consejo de Ministros. Nombramiento del premier. ¿Cómo se nombra? El presidente de la República nombra y remueve ¿a quién? Al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Nombra y remueve a quienes? Los demás ministros. Obviamente, dice, a propuesta y con acuerdo respectivo del presidente del Consejo de Ministros. O sea, el presidente, cuando va a elegir a su premier, él lo escoge. Muy bien, digamos, ¿no? Lo que ha pasado en las anteriores semanas. Se reunió con Mirta Vázquez y dijo, ya tú vas a ser mi premier. Muy bien. Ahora, una preguntita, dice. ¿A quiénes sugieres tú para ministros? Entonces, la premier, la ministra, la primera ministra dijo, ya, hay que cambiar en este sector, estos sectores, estos sectores, estos sectores. Entonces, propone, y el presidente, a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, nombra y remueve a los demás ministros, simplemente. Por eso es que el presidente es el que tiene facultad para decirle a los ministros, presenta tu carta de renuncia, no como el amigo de Bellido, que, bueno, lo vamos a sacar en buena hora, porque estaba más perdido que huevo en ceviche ahí como primer ministro, porque él quería asumir las atribuciones que tiene el presidente de la República. Supongo que imagino que por eso el presidente lo ha sacado, porque se tomaba atribuciones que a él no le correspondían, ¿no? O sea, él quería asumir el cargo de presidente, vamos a decir, en la práctica, ¿no? Y cuando no es su función esa, ¿no? Su función del premier, ¿cuál es? La función del premier es esta, ¿no? Ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. ¿Qué se debe entender por portavoz autorizado del gobierno? Significa que el premier no puede tomar decisiones si es que el presidente no le autoriza. El premier
es la voz del presidente, ¿no? O sea, el presidente no se va a pasar dando conferencias de prensa a los ministros, no, no. Entonces, ¿quién lleva la voz del presidente? Es su portavoz autorizado del gobierno, el famoso portavoz autorizado del gobierno. Él es el que lleva la voz del presidente. Entonces, ¿qué pasó? Por eso ustedes se dan cuenta, el ministro Bellido, ¿qué decía? Decía A y el presidente decía B, y los ministros decían C. Entonces, ellos no hablaban un lenguaje uniforme, ¿no? El primer ministro lo contradecía al presidente. No se supone que el primer ministro es quien lleva la voz del presidente, ¿no? Y cuentan por ahí, la prensa cuenta que ese día miércoles que iba a haber, pues, el famoso Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, pues, el presidente Castillo con Bellido se mandaron a rodar, dice que pucha se insultaron feo, se pelearon, se pusieron a discutir, dice, pues, ¿no? Ya en la tarde, pues ya saben cuáles son los resultados. El presidente le pidió la renuncia a Bellido, Bellido puso su carta a disposición, ¿no? Entonces, solamente el presidente puede pedirles la renuncia. Y esto es un cargo de confianza. No significa que porque eres ministro, tú te tienes que quedar, pues, 2 años, 3 años, 5 años. No puedes ser ministro, te pueden hoy día nombrar ministro, y si en la semana eres un ministro cuestionado, el presidente dice, no, te quita la confianza y te cambia automáticamente. Por ejemplo, el ministro del Interior, ¿no? Que era fiscal en provincial, ¿no? Y como lo han elegido ministro, ha renunciado a su cargo de fiscal. ¿Y cuánto tiempo le ha durado su cargo de ministro? 1 mes. 2 meses para exagerar, ¿no? Y lo han cambiado de ministro de Interior y ahora hay un nuevo ministro. Entonces, ha renunciado todavía a su chamba, todo de fiscal para ser ministro y al final el presidente ha cambiado de opinión, lo ha cambiado simplemente, ¿no? Entonces, es la característica del ministro. Es un cargo de confianza que en cualquier momento te lo pueden quitar, ¿ya? Ahora, recuerda que los 3 ministerios que se crearon fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores, Marina y Guerra y Hacienda, ¿ya? Y los 3 últimos ministerios creados son el Medio Ambiente, Cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿correcto? Muy bien. Atribuciones del Premier. 1, coordina las funciones con los demás ministros. ¿Qué más? Refrenda los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y las funciones que señala la Constitución. ¿Qué es refrendar? Refrendar es firmar, o sea, el Premier firma los decretos de urgencia, firma todos los decretos que el presidente haya sometido a discusión. Requisitos para ser ministro son los mismos requisitos que se requiere para ser congresista. Ya son los mismos requisitos que se requieren para ser congresista. ¿Qué más podemos hablar? A ver, ¿qué más, chicos, podemos hablar? A ver. A ver. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más, jóvenes? Vamos a ver, ahí está. Para ser ministro de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, haber cumplido los 25 años de edad y presentar obviamente la hoja de vida. Hoy en día ya quieren poner más requisitos, ¿no? Que el ministro goce de solvencia moral, que no sea investigado por terrorismo, ¿no? Ya más requisitos quieren añadir, ¿no? Y además quieren añadir que los ministros tienen que haber estudiado mínimamente una carrera profesional, o sea, tienen que ser profesionales para ser ministros, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los ministros que ha elegido, pues, el presidente Castillo, algunos no cumplen, pues, bueno, según algunos no cumplen, ¿no? Bueno, también el presidente dijo en su momento, vamos a llamar a los profesionales más ideales para los ministerios, ¿no? Bellido no tiene título profesional, ¿no? Entonces, y ahí están los demás profesionales que se sienten y dicen, no, ¿y dónde estamos pues, los profesionales que hemos estudiado 10 años, 15 años y para nada, dicen, ¿no? Ah, bueno, es un tema discutible, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional también pueden ser ministros, ¿ah? Muy bien.
Atribuciones del Consejo de Ministros, ¿ya? También, claro, pueden ser, pues, ¿no? Atribuciones del Consejo de Ministros, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Son atribuciones del Consejo de Ministros, o sea, profe, aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. ¿Qué pasa si el presidente de la República presenta un proyecto de ley al Congreso? Y si ese proyecto de ley en el Congreso, chicos, no tiene aprobación, queda ahí, ¿ya? Si no tiene aprobación, queda ahí simplemente, jovencitos, ¿ya? No puede ser presentado porque se requiere que el Consejo de Ministros ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? A ver, aprobar los decretos legislativos y los decretos. ¿Qué más, chicos? A ver. También vamos a decir deliberar asuntos de interés público, ¿ya? Los demás que otorga la Constitución, la ley, no se olviden, ¿ya? Entonces son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley, aprobar los decretos legislativos, deliberar sobre asuntos de interés público y los demás que otorga la Constitución y la ley, ¿ya? Muy bien. De acuerdo del Consejo de Ministros. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros. Y consta en acta, debe constar en acta, no se olvide, ¿ya? Esa es la característica, entonces, jovencitos, del Consejo de Ministros. Muy bien, ahí está. Los ministros, recuerden, no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. O sea, profe, ¿un ministro podría ser alcalde? No, no puede ser alcalde ni ministro. Solamente los ministros pueden ejercer la función legislativa, es decir, ser congresistas, ¿no? Por eso, Bellido Quiera era ministro y había estado con licencia en el Congreso. Una vez que dejó de ser ministro, solicitó al Congreso que se le levante su licencia para reincorporarse como congresista, ¿verdad? Muy bien. Recordemos entonces, jovencitos, los ministros interinos. No hay ministros interinos, ¿ya? Ya no hay, excepcionalmente, un ministro puede ejercer dos carteras, o sea, un ministro puede ser de salud y puede ser ministro de la mujer, pero ese cargo no puede excederse por más de 30 días, porque dentro de ese plazo de 30 días, el presidente ya tiene que haber nombrado un nuevo ministro.